Bueno, chicos y chicas, bueno, bienvenidos a otra clase más de procesal en estos tiempos de coronavirus. Espero que hayan tenido todos y todas un buen fin de semana y hayan podido descansar. Y bueno, como siempre, en caso de que tengan alguna duda o algo así, pueden interrumpirme. Y por otro lado, también el SEA va a estar atento al chat, así que también pueden hacer preguntas por esa vía y él también puede ayudar a contestar. ¿Ya? Y en esta clase en particular vamos a ya terminar de ver digamos, esta mini unidad que teníamos en la clase que era de sujetos procesales, con los dos últimos sujetos procesales que nos faltaban, que es la víctima y el querellante. ¿Ya? Entonces cualquier duda me van diciendo. Bueno, para partir, como ya les había anticipado la clase pasada, vamos a hablar de la víctima, que viene a ser una innovación en el nuevo sistema procesal penal, como veremos más adelante, porque antiguamente, bueno, digamos en los orígenes de la sociedad, sí, la víctima evidentemente era muy importante digamos, en la persecución penal primitiva que existía, porque básicamente gracias a ella era que todo se iniciaba, pero con el surgimiento del Estado, y que finalmente él tomó el mando de la persecución penal, se dejó mucho de lado la víctima y tomó total preeminencia el Estado. Ya en ese sentido, finalmente, más allá de que la víctima era la afectada por el delito, no se le consideraba particularmente en el antiguo proceso penal, más allá de la posible figura del querellante, ¿ya? Entonces, con el nuevo sistema procesal penal, como ya le anticipé, se genera la víctima como un sujeto procesal y que viene a tener derechos y prerrogativas más allá de si se querella o no en el proceso penal, sino simplemente por el hecho de ser víctima. ¿Ya? Entonces encontramos en el Código Procesal Penal una definición muy sencilla de qué podemos entender como víctima, que nos referimos al ofendido por el delito, ¿ya? Ahora bien, la aparición de la víctima reconocida ya legalmente en el Código Procesal Penal, más allá de que aparece un nuevo actor, también hay una modificación clara en el sistema inquisitivo, que como bien sabemos era el que regía antes de la reforma, y que finalmente también viene a generar una serie de obligaciones en el resto de los sujetos procesales intervinientes en el sistema procesal penal, como veremos más adelante. Ahora bien, ¿quiénes son considerados víctimas en nuestro código? Como bien señalé, es la persona que es, digamos, la directamente ofendida por el delito, pero obviamente, como sabemos, en este tipo de normativa, puede darse que el ofendido directamente por el delito no pueda intervenir en el proceso penal, ya sea, por ejemplo, en el caso de que la consecuencia del delito haya sido la muerte de la persona, el ofendido del delito no va a poder participar porque está fallecido. Y también puede darse el caso de que como consecuencia del delito él no pueda ejercer sus derechos. Entonces, el código da una solución a esta situación y permite que sea considerada víctima a nivel procesal al cónyuge o conviviente civil e hijos, a los ascendientes, a los convivientes entendido como parejas de hecho, porque como bien sabemos está reconocida la figura del conviviente civil en un inicio, los hermanos o el adoptado o los adoptantes, ¿ya? Todas estas personas que vienen a ser familiares del ofendido directamente por el delito pueden participar como víctima en el proceso penal solamente en el caso de, como ya bien señalé, que la consecuencia del delito haya sido la muerte o que no pueda ejercer sus derechos. Ahora bien, el ejercicio de estas facultades o derechos de víctima de estas personas que están aquí, digamos, reconocidas en el Código Procesal Penal, no significa que todos ellos puedan participar como víctimas. En este sentido, se establece un orden de prelación en el código y que determina que en el caso de que uno de estos de aquí, digamos, no sé si se ve el mouse en verdad, pero de acá hacia, no, ¿sí se ve? Buenísimo, gracias. Si por ejemplo el cónyuge interviene en el procedimiento como víctima, se quedan eliminados todo el resto de las personas que vienen hacia abajo.
¿ya? Solamente vendría a ser, digamos, si este interviene, el único que va a poder tomar el rol de víctima. Y ahí, por ejemplo, si no interviniese el cónyuge o conviviente civil, y lo toman y tampoco pueden los ascendientes, y llega el conviviente, ya, perfecto. Él es el que va a tomar el rol de víctima, y va a eliminar a todos a los que vienen a continuación, que vendrían a ser los hermanos y el adoptado o adoptante. Es decir, como ya señalé, hay un orden de prelación en la intervención que podría tener estos familiares a la hora de tomar el rol de víctima. ¿Ya? Nacha, Ahora bien, disculpa. Nacha, sí, disculpa. Vuelvo un poquito atrás. Sí, un poco una mnemotecnia bien que les va a quedar, ¿cierto? Para aprenderse este orden de prelación, son las letras, ¿cierto? Que es cacha. Entonces, con cacha ustedes van a saber bien cuál es el orden de prelación, cónyuge, ascendiente, conviviente, hermano, adoptado. Así que acuérdense siempre, cacha. ¿Ya? Eso, Nacha, disculpa. Buen dato sea, muchas gracias. Así se lo aprenden para cuando tengamos pruebas. Bueno, retomando, como bien señalé, dentro de las innovaciones que encontramos en el nuevo sistema procesal penal es que solo por el hecho de ser víctima, más allá de que si decide o no intervenir activamente en el procedimiento penal, posee ciertos derechos y tiene la posibilidad de actuar en el proceso penal. Por ejemplo, en el artículo 6 del Código Procesal Penal, que se titula, si ustedes han revisado el Código Procesal Penal, se podrán dar cuenta que cada uno de los artículos tiene como un título que te ayuda a entender a qué se va a referir el artículo, pero el artículo 6 se refiere a la protección de la víctima, y en este se establece que el Ministerio Público tiene la obligación de velar por su protección, por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal. Y en este sentido, también el tribunal también se tiene que cerciorar de que sea correctamente resguardado. De igual manera, el fiscal también tiene que preocuparse de promover acuerdos patrimoniales, por ejemplo, medidas cautelares u otros mecanismos que permitan la reparación del daño causado a la víctima. En ese sentido, el Ministerio Público no solo tiene que preocuparse de realizar la persecución penal, como ya hemos visto, sino que también tiene que tener una preocupación especial por la víctima y de que ésta esté, digamos, correctamente resguardada. ¿Ya? Esta misma obligación se traspasa también a la policía u otros órganos que pudiesen intervenir, y que se les obliga a darle un trato conforme que se refiere a la víctima. ¿Ya? De igual manera, en el artículo 76 del Código Procesal Penal se establece o se impone un deber al Ministerio Público de que tiene que estar digamos, informando constantemente digamos, del proceso a la víctima, y obviamente, como ya señalamos, de otorgarle una correcta protección. Ahora bien, digamos, mencionamos las facultades que vendría a tener el Ministerio Público, las obligaciones que vendría a tener el Ministerio Público en pro de la víctima, y ahora también vamos a referirnos a los derechos que ya tiene propiamente tal por solo el hecho de ser este sujeto procesal. ¿Ya? En primer lugar, podemos señalar que puede solicitar que se impongan medidas de protección a su favor en el caso o frente a probables hostigamientos o amenazas o posibles atentados que pudiese sufrir ella como víctima o su familia, ya durante el procedimiento penal. También tiene la posibilidad de presentar querella digamos, en el procedimiento. Respecto a la querella nos referiremos más adelante, pero ya de por sí podemos saber que ella tiene el derecho de hacerlo. Otro derecho que tiene la víctima es la posibilidad de entablar acciones para buscar perseguir la responsabilidad civil proveniente del hecho punible. Si bien existe la posibilidad de que se pudiese entablar una acción civil ya en un tribunal civil, etcétera, separada del proceso penal, también en el proceso penal se reconoce la posibilidad de entablar en el proceso penal una acción civil. ¿Ya? Esto lo veremos más adelante durante el curso, pero tengan presente que si bien los tribunales penales obviamente se dedican casi exclusivamente a ver temas penales, también como está reconocida esta facultad en el Código Procesal Penal, también en algunas oportunidades tiene que revisar esta materia. ¿Ya?
Ahora bien, en el caso de que el fiscal, por ejemplo, solicitase que se suspendiese el procedimiento o se declarase o solicita que se termine anticipadamente, la víctima puede ser oída respecto a esta decisión o propuesta que tiene el fiscal, más que nada para que en el fondo no la vayan a pasar a llevar durante, digamos, al terminar anticipadamente el procedimiento, porque finalmente ella fue la afectada por el delito. Esta misma idea se sigue respecto a un posible sobreseimiento temporal o definitivo, o cualquier otra resolución que pudiese poner término a la causa, y nuevamente, entendiendo que ella fue la ofendida por el delito, puede ser oída en caso que antes de pronunciarse siquiera el tribunal respecto a si va a sobreseer temporalmente o definitivamente la causa, puede ser oída si ella así lo desea. Ahora bien, en el caso de que se declare el sobreseimiento temporal o definitivo, o incluso se dicte una sentencia absolutoria, aún incluso cuando no ha intervenido en todo el procedimiento, tiene permitido impugnarlo, en el sentido de interponer algún tipo de recurso similar para, digamos, reclamar esta decisión o resolución que tomó el tribunal respecto a la causa y que finalmente podríamos decir nuevamente que la deja en una situación de no protección o indefensión luego de haber sido afectada por un delito. Ahora bien, si bien acabamos de enumerar todos estos derechos que tiene la víctima solo por el hecho de serlo, existe una restricción que es bastante obvia a mi parecer, que todos estos derechos no van a poder ser ejercidos por quien fuera el imputado del delito respectivo, pero que obviamente si bien el imputado no puede ejercer estos derechos, él tiene sus propios derechos como al tener esta calidad. ¿Ya? Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de que, como bien señalamos, puede ocurrir que la víctima no pueda intervenir en el proceso, ya sea porque no se encuentra dentro de se encuentra impedido, o por el contrario, incluso la consecuencia del delito fue su muerte, y si ninguna de las personas del artículo 108, que son las personas que podían, digamos, tomar el lugar de víctima en esta situación, y si ninguna ha intervenido en el procedimiento, el Ministerio Público debe informar, ya sea al cónyuge o al conviviente civil, de los resultados que haya tenido el proceso, ¿ya? Y si no es a ellos, también en su lugar le informa a los hijos u otras personas. En este sentido, más allá de que la víctima directamente o las personas que toman su lugar no intervinieron en el proceso, sigue existiendo una obligación del Ministerio Público de mantenerlas informadas de todo lo que está ocurriendo, bajo el entendido de que ella es digamos, una de las personas más interesadas en el resultado que pueda tener el proceso penal al haber sido la persona que sufrió, digamos, el delito. Ahora bien, los eventuales reparos que pudiera tener la víctima, en este sentido, el testimonio que ella pudiese tener basados, o que pudiese, digamos, darse en el proceso, solo pueden decir relación con la víctima propiamente tal, es decir, el directamente ofendido, ¿ya? Y esto no se da, estos eventuales reparos no se refieren respecto a las otras personas señaladas en el inciso segundo del artículo 108, ¿ya? En este sentido, también cabe recalcar que respecto a ciertos delitos, la declaración que pudiese tener la víctima es clave, porque finalmente en ciertos delitos es la única forma, digamos, de tener ciertos antecedentes o pruebas para aportar en el proceso que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos. En ese sentido, se reconoce una importante relevancia a su participación y a su declaración, más aún en los delitos, como bien señalé, que digamos, una de las pocas pruebas que tenemos es su testimonio. ¿Ya? Y bueno, eso con respecto a la víctima. No sé si alguno tiene alguna duda, o quizás creo que está el SEA y el profesor José Manuel, no sé si alguno quiere decir algo para continuar, digamos, con el siguiente sujeto procesal. Víctima no era mucho, por eso
ya vamos a pasar al siguiente sujeto procesal. ¿No, nadie? Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a la figura del querellante, el último sujeto procesal, y solo como dato anecdótico, por si se vayan reconociendo, las fotos de querellantes que están durante la diapositiva son de querellantes, digamos, de casos igual interesantes digamos, a nivel nacional. A ver si los pueden ir, digamos, reconociendo. ¿Ya? Por ejemplo, ahora en esta foto podemos ver a Sabas Chaguán, no sé si lo reconocen, pero él era el antiguo fiscal nacional en Chile, estuvo muy de moda cuando fue todo esto de Penta, y en este caso está actuando como querellante en el caso de Garay. No sé si recuerdan ese caso que, digamos, estafó muchísima gente, ¿ya? Bueno, como introducción a la figura del querellante, aquí no hubo, digamos, una innovación propiamente tal en el sentido que en el antiguo proceso penal, o procedimiento penal, existía la figura del querellante, ¿ya? Ahora bien, digamos, sufre una modificación porque antes el querellante, digamos, tenía muchas más facultades, y tenía muchas más facultades y digamos que muchas de estas facultades también ya pasaron a la víctima, entonces ya digamos, no es la figura tan poderosa como era en un principio, pero no obstante lo anterior, el querellante tiene otras facultades que no tiene la víctima solo por el hecho de serlo, y por eso, digamos, es tan importante su participación en el procedimiento penal, ¿ya? Ahora bien, dentro de las facultades que tiene el querellante, podemos señalar en primer lugar que puede adherirse a la acusación del Ministerio Público o acusar particularmente, ¿ya? Para que se entienda, una vez cerrada la investigación, se declara cerrada la investigación, el fiscal tiene varias posibilidades, dentro de ellas, formular una acusación, ya que vendría a ser el caso en el que digamos, vamos a continuar con el proceso penal y vamos a llegar al juicio oral. En este caso, se puede adherir el querellante, que quiere decir que en el fondo concuerda con la calificación que se le ha dado al delito, concuerda con la pena, con los medios de prueba y, digamos, finalmente a los imputados que van a pasar al juicio oral. Y por otro lado, si decide acusar particularmente, quiere decir que finalmente el querellante desea calificar jurídicamente en forma diversa los hechos. También puede ser que plantee una forma de participación distinta del acusado, puede solicitar otra pena, puede ampliar incluso la acusación del fiscal y en este sentido referirse a hechos o inclusive a imputados que no mencionó el fiscal en su acusación, pero que aquí, digamos, existiría una limitación, que es que si bien puede ampliarla, no puede referirse a hechos o situaciones que no hayan sido objeto de la formalización, ¿ya? También puede darse el caso que ofrezca su propia prueba, y en este sentido complementar la que haya ofrecido el fiscal, y por otro lado también puede señalar quizás vicios formales que pudiera tener el escrito de acusación, y en este sentido solicitar su corrección, ¿ya? Por otro lado, el querellante podría oponerse a la realización de un procedimiento abreviado. Para que se entienda, el procedimiento abreviado es uno de los otros procedimientos que existen a nivel de proceso penal, sumados al, digamos, el juicio oral ordinario, que es el que el que nos referimos normalmente, está el abreviado, el sumario, el monitorio, y el abreviado es uno en que el fiscal, con acuerdo del imputado, digamos, el imputado acepta los hechos, no su culpabilidad, acepta los hechos, y decide someterse a este procedimiento que lo ve, en el fondo, la sentencia es dictada por el juez de garantía, y la única, digamos, restricción es que la pena que solicita el fiscal no puede exceder de 5 años. Tiene que ¿Dacha? y por eso es que se da la facultad al querellante de oponerse a que se ejecute este procedimiento cuando se haga una calificación distinta
o cuando la pena que, digamos, él solicita exceda la que disciplinarmente es admisible el procedimiento, en el fondo cuando pida una pena de más de 5 años. Aquí creo que hay una pregunta, está brillando. ¿Se cortó? ¿Alguien? ¿Qué se cortó? Para que en el fondo vuelva a repetir la idea que no se entendió. Es Benison que está preguntando, si no me equivoco. A ver. ¿Benison? ¿O solo fue Benison? ¿Alguien me escuchó mal? Sí, se te cortó en realidad. Pero Ah, fue ya, desde ya. que hablaste qué era el procedimiento abreviado y estabas como definiendo eso y ahí se cortó y... Ya, perfecto, vamos de nuevo entonces. Ya, entonces estaba hablando que el procedimiento abreviado es otro de los procedimientos que existe en el Código Procesal Penal y que se refiere a un procedimiento en el cual es un acuerdo entre el fiscal y el imputado lo que hace es reconocer los hechos de la causa, digamos, los hechos de los que se le acusan, pero él no reconoce su culpabilidad, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? No dice soy culpable, solo reconoce que ocurrieron estos hechos. Y, digamos, este procedimiento, digamos, se lleva a cabo ante el juez de garantía, en el fondo el juicio, a diferencia de lo que hemos conversado, no es ante el tribunal de juicio oral en lo penal, y se existe una limitación de que la pena que se pueda imponer al imputado es de máximo de 5 años, ¿ya? Evidentemente este procedimiento es mucho más sencillo, mucho más acotado, y es por esto que el querellante tiene la posibilidad de oponerse, digamos que, y digamos la justificación para oponerse es cuando él como querellante puede hacer una calificación jurídica distinta a la que hacía el fiscal, o puede solicitar una pena que exceda digamos, una pena que exceda a los 5 años. Y si excede a los 5 años, y teniendo esta regla, en el fondo se tendría a ser inadmisible que pudiera seguirse el procedimiento mediante el juicio abreviado. ¿Se entendió ahí sí? Estupendo. Ya. También existe la posibilidad en caso de que, solo a modo de introducción, como bien señalé, una vez declarada cerrada la investigación, el fiscal tiene 3 posibilidades de cómo continuar su actuar, digamos. Puede formular la acusación, que es la que vimos recién, puede, digamos, decretar el sobreseimiento definitivo, o puede tomar la decisión de no perseverar, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, digamos, el fiscal desee no continuar con la investigación, o con el procedimiento más bien, existe la posibilidad de que él pueda formular una acusación separada, ¿ya? Y continuar, digamos, el procedimiento por sí solo, ¿ya? Uy. Y bueno, esta facultad se refería básicamente respecto al sobreseimiento y respecto a la posibilidad de no perseverar en el procedimiento, en el fondo que continúe con formular su propia acusación independiente y continuar con el procedimiento, ¿ya? Ahora bien, obviamente para que el querellante pueda actuar como tal, tiene que presentar una querella en el procedimiento, ¿ya? ¿Y qué es la querella? Digamos, y como les había anticipado, vendría a ser en palabras muy, 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 muy burdas, la querella sería la demanda en el proceso penal, ¿ya? Y en ese sentido es un escrito formal que se presenta ante el juez de garantía, ya en el cual la víctima, su representante o el heredero testamentario, o quizás otras figuras que veremos más adelante, asumen un rol activo en la investigación penal, ¿ya? Y en ese sentido quedan facultados para poder ejercer, por ejemplo, todos los derechos que mencionamos recién, ya como presentar una acusación particular, o por ejemplo presentar una demanda civil, etcétera, ¿ya? Ahora bien, los titulares de la querella, como vimos, puede ser la víctima, puede ser el representante legal de la víctima, en el caso de que, digamos, por sí como persona natural no pudiera ejercer, o quizás, digamos, respecto a una institución, y el heredero testamentario. Pero adicionalmente a estos 3 titulares que existen, se reconoce la existencia o la posibilidad de que existan otras 2 figuras de querellante, que son, en primer lugar, o la llamada acción popular, que se refiere a cualquier persona capaz de, digamos, comparecer en juicio, domiciliada en una provincia, en un lugar, respecto de hechos cometidos en esta provincia, hechos punibles cometidos en esta provincia, ¿ya?
únicamente cuando estos delitos, por ejemplo, o cuando esos hechos constituyan, por ejemplo, 1, delitos terroristas, o 2, delitos cometidos por funcionario público que afecten los derechos de las personas que se encuentran garantizados en la Constitución, o por ejemplo, o que afecten la probidad pública. En este caso, la llamada acción popular permite que cualquier persona, en determinadas circunstancias, que pueda verse afectada, pueda interponer una querella. ¿Ya? Y la otra posibilidad que existe es cuando, respecto de ciertos órganos o servicios públicos, en los casos que la ley, sus leyes orgánicas les reconozcan la posibilidad de interponer querella. Un caso, por ejemplo, que podemos encontrar respecto a este tipo de querellante vendría a ser el Servicio de Impuesto Interno, cuando ha actuado, como bien sabemos, de querellante en digamos, los diversos juicios relacionados, por ejemplo, con el caso Soquimich o Penta respecto a las defraudaciones de boletas, digamos, ideológicamente falsas. ¿Ya? Quería comentar solamente, por ejemplo, respecto a la foto que acompañan acá, aquí podemos ver nuevamente, tenemos al ex fiscal Carlos Gajardo, que ahora, digamos, se retiró de la fiscalía, y en este caso está aquí actuando como querellante, de Gustavo Gatica, que imagino que lo deben ubicar, que es el joven que, digamos, sufrió la pérdida de su visión en el estallido social. Aquí podemos verlo presentando la querella por, si no me equivoco, era por homicidio frustrado, o no, por lesiones graves. Ahora bien, los titulares que podemos encontrar en el Código Procesal Penal respecto a quienes pueden ser querellantes es bastante más acotado que en el antiguo sistema procesal penal. En el antiguo sistema procesal penal, el querellante era definido como toda persona capaz de comparecer en juicio para el ejercicio de la acción penal pública. En este sentido, no había, digamos, 5 posibilidades respecto a las cuales podíamos tener en cuenta, 5 posibilidades de quiénes podían ser los querellantes, sino que era muchísimo más amplio. Esta, digamos, constricción que se da respecto a esta nueva figura del querellante en este nuevo sistema, es básicamente, como les había comentado, porque se le otorgaron muchos derechos a la víctima por sí sola como sujeto procesal, y por otro lado, porque el Ministerio Público ahora tiene la obligación de perseguir todos los derechos que revistan de, digamos, de caracteres de delito respecto a los cuales debería ejercer una acción penal pública, ¿ya? Y es por esto que la figura del querellante en el nuevo sistema se restringió, porque lo que ya no, digamos, lo que estaba en la definición previa, ahora es suplido por la figura de la víctima y por, digamos, las obligaciones de persecución que tiene el Ministerio Público. ¿Van bien hasta ahí o tienen alguna duda? Ya, perfecto. Vamos, no hay dudas. Uy. Ya. Ahora, ¿cuándo podemos entablar una querella? La oportunidad para entablar la querella es siempre y cuando no se encuentre cerrada, declarada, digamos, no se encuentre cerrada la investigación. En este sentido, como bien señalé, una vez que ha pasado el periodo que se estableció, el periodo de tiempo que se estableció al inicio de la investigación, de cuánto debía durar esta, el fiscal tiene la obligación de declararla cerrada, ¿ya? Y después de eso, pasado un tiempo, pasado un plazo específico que establece la ley, es cuando debe, digamos, formular acusación, tomar alguna de las otras decisiones. Entonces, lo importante es que la querella siempre se presente antes de que se encuentre cerrada la investigación. De lo contrario, se va a declarar inadmisible, ¿ya? El profesor Chaguán, que es, digamos, el ex fiscal nacional, que les mostré al principio, señala que igualmente se podría presentar la querella en el caso de que, declarada cerrada la investigación, después se declarase abierta nuevamente. Y en este periodo que estuviese abierta nuevamente, el profesor estima que podría volver a entablarse, ¿ya? Esta querella se presenta ante el juez de garantía, ¿ya? Porque, como bien sabemos, es el juez de garantía ante el cual se llega esta fase previa al juicio oral.
Ya él es el juez encargado de esta etapa del procedimiento, ¿ya? El juez de garantía, eso sí, y como veremos más adelante, tiene la posibilidad de negarse a darle tramitación a la querella. Existe esta posibilidad. Y en el caso de que la admita a tramitación, la remite al Ministerio Público para que tome conocimiento de esta acción que se entabló en el procedimiento. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los requisitos que tiene la querella para poder entablarse? Ya esto vendrían a ser requisitos digamos, similares a los del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil respecto de la demanda, ¿ya? En primer lugar, se debe presentar un escrito, ¿ya? Un escrito de querella, no es solo, digamos, algo verbal que uno llega al juez de garantía y le dice quiero presentar una querella, no, tiene que haber un escrito, ¿ya? Que se presenta, como bien dije, ante el juez de garantía, ¿ya? En este escrito es importante que se designe el tribunal ante el cual se entabla, ¿ya? Aquí, a diferencia del sistema procesal civil o de procedimiento civil, los tribunales encuentran determinada su competencia por comunas, digamos, los juzgados de garantía tienen competencia por comunas, y dependiendo de ciertas reglas de dónde se ejecutó el delito, va a depender en qué tribunal uno tiene que interponerlo, es un tribunal específico, ¿ya? De igual manera se debe individualizar al querellante con su nombre, apellido, profesión, domicilio, bien similar a como es en sistema civil, ¿ya? Individualizar correctamente al querellante, y también se debe individualizar al querellado, ¿ya? Aquí es donde, digamos, hay una modificación respecto a las normas que podrían existir a nivel civil, porque si bien en principio uno debería poner el nombre, apellido, profesión, residencia del querellado, existe la posibilidad de, por ejemplo, hacer una designación clara, digamos, de la persona del querellado, si en el caso de que quizás como querellante uno ignore cuál es el nombre, apellido, profesión, oficio del querellado, uno puede, digamos, hacer una designación clara, que en el fondo una descripción que no deje lugar a dudas de qué nos estamos refiriendo, ¿ya? O por otro lado, incluso, si yo en verdad desconozco absolutamente estas circunstancias, se permite igual aún así deducir una querella, ¿ya? De tal manera de que se proceda con la investigación del delito y se castiga a los posibles culpables. Esta es la típica frase que ocupan en la tele que dice se entabló una querella contra quienes resulten responsables. Es aquí lo mismo, a eso es a lo que se refiere la tele cuando hablamos de este requisito, que permite entablar una querella sin necesariamente tener determinado quién es el posible imputado, sino contra quienes resulten responsables y que se sabrá durante la investigación misma. ¿Ya? En ese sentido, el criterio de individualización del querellado no es tan estricto. Por otro lado, la idea obviamente es hacer una descripción, una narración de los hechos, ya expresando el lugar donde se cometió y la fecha donde ocurrió este hecho, y con el mayor detalle posible. En este sentido, se podría hacer que incluso se pudiese hablar de la hora o específica en la cual se cometió el delito. ¿Ya? Lo importante es que haya una narración clara y detallada de los hechos que se denuncian, objeto de la querella. De igual manera, en la querella se pueden solicitar diligencias de investigación que el querellante desee que sean ejecutadas por el Ministerio Público. En este sentido, como bien sabemos, si bien el querellante por sí solo no puede él realizar la investigación penal, porque está facultado, esta obligación es del Ministerio Público, puede sugerirle a la Fiscalía la realización de ciertas diligencias o prácticas, ¿ya? Esto con el fin, digamos, obviamente, de recabar más pruebas o antecedentes para poder fortalecer su posición, ¿ya? Y finalmente tiene que estar la firma del querellante o de otra persona que firme en su nombre en caso de que éste se encuentre imposibilitado de firmar, ¿ya? Estos son los 6 requisitos que tiene la querella y que establece, digamos, el Código Procesal Penal para su interposición, ¿ya?
Una novedad que existe en la querella nueva, digamos la querella del nuevo sistema procesal penal, es que en la antigua se solicitaba una fianza, ya una fianza de calumnia, como para poder interponerla en este sentido, evitar estar querellándose injustificadamente. Esa, digamos, era el sustento de esta obligación, esta exigencia, pero en el nuevo sistema procesal penal se elimina. ¿Ya? Este dato lo doy solo para que lo tengan presente. Ahora bien, como señalé, puede ser que interpuesta una querella, esta sea declarada inadmisible. ¿Ya? Esto se puede dar en primer lugar, como señalé, en el caso de que sea declarada cuando se presente extemporáneamente, es decir, que se presente una vez cerrada la investigación, ¿ya? En este caso, se va a declarar inadmisible sin, digamos, discusión, ¿ya? También puede ocurrir que una vez presentada una querella, digamos, se encuentren errores por parte del juez, revisada la querella, encuentra errores formales, y solicite al querellante que enmiende estos errores. Y para esta enmienda, esta corrección, da un plazo de 3 días. Si pasado el plazo de 3 días, el querellante no enmienda estos errores como solicitó el juez nuevamente va a declarar inadmisible la querella. ¿Ya? También puede darse que de la revisión de los hechos que hace el juez, determine que no existen hechos que puedan ser constitutivos de delito. Ya a su criterio lo que se describe no puede ser delito, entonces la declara inadmisible. También puede darse la posibilidad de que, interpuesta la querella y hecha la revisión, aparezca de manifiesto, por ejemplo, que la responsabilidad del supuesto imputado la responsabilidad penal del supuesto imputado se encuentre extinguida, ¿ya? En este caso va a declarar inadmisible la querella, pero aquí se hace una distinción con el caso pasado porque la inadmisibilidad de la querella solo podrá ser declarada en el caso de que o sea, para hacer esto previamente se debe citar al Ministerio Público. ¿Ya? ¿Por qué se hace previa citación del Ministerio Público? Porque finalmente es el Ministerio Público el que investiga, digamos, los delitos, el que tiene la facultad de investigación de los delitos, y vendría a ser él el que tiene que tener conocimiento, digamos, de estos hechos que fueron constituidos de delito, pero que en principio estaría extinta la responsabilidad penal que permitiría, digamos, perseguirlos. Y finalmente, cuando es deducida por una persona que no es dentro de las autorizadas por la ley, es decir, que no es ni víctima, ni, digamos, representante legal, ni heredero testamentario, o tampoco corresponde a un órgano, digamos, o servicio público que lo autorizó su ley orgánica, o no se cumplen los requisitos para entablar la acción popular, penal popular. Ahora bien, en el caso de que se declare inadmisible la querella, puede, digamos, ser apelada esta resolución, ¿ya? Y en el fondo este recurso de apelación que es interpuesto por el querellante, es revisado por la Corte de Apelaciones, quien ve si en el fondo hubo un error por parte del juez de garantía en declarar inadmisible, ¿ya? Esto en ningún momento, en el caso de que haya un procedimiento en curso, que podría ser igual el caso, no se va a suspender el procedimiento solo porque se encuentra esta apelación, ya, si pudiéramos decirlo, no es con efecto suspensivo esta apelación, ¿ya? Y en el caso de que se declare admisible la querella, esta resolución es inapelable, ¿ya? No existe recurso, no existe recurso de apelación en su contra, ¿ya? También existen prohibiciones de querella, digamos, que se refiere a, digamos, personas o situaciones en las cuales uno no puede interponer una querella, que por ejemplo, en primer lugar, en el fondo querellas que no pueden interponerse entre sí, digamos, por delitos de acción pública o delitos de acción privada, ¿ya? Por ejemplo, entre cónyuges no pueden interponerse querellas en contra del otro, a no ser de que sea por un delito que cometieron contra el otro, contra sus hijos, o por el delito de bigamia, ¿ya? Si en el fondo yo veo que mi esposo o esposa, digamos, cometió, no sé, un delito que no me afecta a mí ni a mis hijos, no podría, digamos, querellarme en su contra,
¿ya? De igual manera, los consanguíneos en toda línea recta, los colaterales y afines, en el fondo, en palabras simples, uno no puede, digamos, querellarse en contra de sus hermanos, abuelos, digamos, otro que podría ser, lo tengo aquí, hermanos, contra el padre, la madre, por delitos de acción pública o privada, a menos que obviamente fueran cometidos contra el otro o contra mis hijos, ¿ya? Esta es una prohibición que existe respecto a los familiares, ¿ya? Para interponer la querella. Ahora bien, en el caso de que sea declarado inadmisible una querella, existe, digamos, una situación especial que establece el Código Procesal Penal respecto a dos de las circunstancias particulares, que vendría a ser el caso de que se declaró extemporánea la inadmisible por extemporaneidad, y en el caso de que no se subsanaron los defectos en el plazo dado por el tribunal. En estos dos casos, más allá de que se haya declarado inadmisible la querella, el juez pone en conocimiento del Ministerio Público esta acción que se entabló para que sea tenida como denuncia, ¿ya? Siempre que no le constare que la investigación del hecho punible hubiera sido iniciada de otro modo, ¿ya? En principio esta norma tiene bastante lógica porque finalmente el juez de garantía tomó conocimiento de un hecho que reviste de caracteres de delito, ¿ya? Pero, y en el fondo, al tener conocimiento, tiene esta obligación de poner en conocimiento también al Ministerio Público de estos hechos, pero existe una inconsistencia respecto a incluir a la causal prevista en la letra A, que es la de la inadmisibilidad por extemporaneidad, ¿ya? Si recordamos bien, la causal A y respecto a la extemporaneidad se refería al caso en el que uno interponía la querella una vez cerrada la investigación, ¿cierto? Y aquí la misma norma dice que pone en conocimiento digamos, al Ministerio Público, siempre y cuando no hay otra investigación iniciada de otra manera. Y por lo tanto, digamos, por ejemplo, el profesor Sabat Chaguán estima innecesario incluir la letra A porque, si lo piensan, fue extemporánea porque se cerró la investigación. Entonces, ¿por qué tengo la necesidad de informar? ¿Por qué se considera siquiera la necesidad de informar como denuncia al Ministerio Público? Sí, para que se haya cerrado la investigación y para que haya sido extemporánea la acción, se tiene que haber cerrado la investigación y por ende debe haber una investigación que se haya iniciado de otra manera. En este sentido se critica muchísimo que se haya incluido la letra A porque no tiene sentido. Se tiene que haber cerrado la investigación para que haya sido extemporánea, es decir, tiene que haber uno, ¿ya? Hace más sentido únicamente respecto a la letra B, que es en el caso de que la persona no subsanó los defectos en el plazo establecido, ¿ya? ¿Se entendió esta crítica que se hace a la norma o quedó un poco raro? Ya, estupendo. También puede darse el caso en el que el querellante, si bien se declaró admisible su querella y va todo genial, decida desistirse de la querella. Esto es así, él puede hacerlo, ¿ya? Y puede hacerlo en cualquier momento del procedimiento, no existe una limitación al respecto, ¿ya? Ahora bien, el que se desista, no, digamos, no le sale gratis, por así decirlo, sino que en este caso va a tener que hacerse cargo de sus costas propias, y de igual manera va a tener que estar atento o estará sujeto a la decisión general que haga el Tribunal de las Costas respecto a todo el procedimiento, ya que en ese sentido igual va a tener que costear parte de ellas, ya por haber intervenido en él. Ahora, respecto a los efectos que pueda tener el desistimiento, son distintos dependiendo de la acción penal de la cual, digamos, esté realizando el procedimiento. Como existe, no sé si lo vimos en clase, pero existen tres tipos de acciones penales: la acción penal pública, la acción pública previa instancia particular y la acción penal privada, ¿ya? Entendiendo que respecto de la previa instancia particular y la pública, el Ministerio Público igual va a seguir investigando, no habría, digamos, mayores problemas, pero respecto de la acción privada, en el caso de que se desista el querellante,
se va a decretar el sobreseimiento definitivo de la causa porque finalmente el impulso procesal estaba a su cargo, ¿ya? Obviamente en todo caso, el querellado también tiene derechos en el caso de que se produzca un desistimiento de la causa por parte del querellante. En este sentido, queda a salvo en principio una posible acción penal o civil que él pudiese ejercer como querellado, digamos, el querellado, por ejemplo, por una acusación calumniosa, ay, perdón, se me enreda la lengua, calumniosa, o también, por ejemplo, podría demandar los perjuicios que podría haberle causado la interposición de la querella, ¿ya? En ese sentido, en resumen, queda reservada para el querellado una posible acción penal, quizás por delitos de calumnia, o una acción civil para, digamos, buscar indemnizar los perjuicios que le podría haber causado esta acción, ¿ya? En este sentido se busca que no que salga gratis una posible irresponsabilidad que pudiera haber tenido el querellante al, digamos, interponer una querella porque sí, digamos, ¿ya? Ahora bien, el querellado perdería esta posibilidad, digamos, de remediar el daño que se le provocó por culpa de la querella en el caso de que éste aceptase expresamente el desistimiento. En el fondo, en la audiencia o mediante escrito, que se informase el desistimiento, si el imputado lo acepta, o sea, no se opone, no tendría la posibilidad, digamos, después de hablar de una posible acción penal o una posible acción civil, ¿ya? Ahora bien, existe otra figura que puede darse respecto de la querella, que es el abandono de esta, ¿ya? Esta situación se produce en determinadas circunstancias y ocurre que el tribunal, ya sea de oficio o a petición de parte, entendida como a petición de cualquiera de los intervinientes, declara abandonada la querella en el caso de que, por ejemplo, el querellante no adhiriere a la acusación del fiscal o no acusare particularmente en la oportunidad correspondiente, ¿ya? Como bien sabemos, se refiere a una vez cerrada la investigación y que en el fondo el fiscal formule la acusación, el querellante está obligado dentro de un plazo de 15 días previos a la audiencia de preparación de juicio oral a realizar esta acción, a adherirse o a acusar particularmente, 15 días antes de la audiencia de preparación de juicio oral. Si no, en el fondo acciona previo a este plazo, se va a declarar abandonada la querella, ya sea de oficio o petición de parte. También ocurre esta situación en el caso de que no asista a la audiencia de preparación de juicio oral, sin una causa debidamente justificada. La audiencia de preparación de juicio oral, como veremos más adelante, es una audiencia que se lleva a cabo aún a nivel de juez de garantía, y finalmente en esta es donde, digamos, se discute respecto a los imputados que se acusan, la calificación penal que se hace, y se habla en específico de la prueba que se va a ofrecer, en el fondo la prueba que se ofrece para que sea posteriormente, ¿cómo decirlo?, ponderada en el juicio oral, en el tribunal de juicio oral en lo penal, ¿ya? La audiencia de preparación de juicio oral es todavía en el juez de garantía. Y finalmente, la otra situación que podría darse, en las cuales se declara abandonada la querella, es en el caso de que el querellante no concurre a la audiencia de juicio oral, esto ya en el tribunal de juicio oral en lo penal, o se ausenta de alguna de sus sesiones, bajo el entendido de que el juicio oral dure más de un día. Si se ausenta, también se declara abandonada la querella, ¿ya? Estas son las tres situaciones en las cuales el tribunal, digamos, estima que se acabó el impulso procesal o no hubo el impulso procesal suficiente por parte del querellante durante el procedimiento y, en el fondo, ya perdió su posibilidad de seguir accionando. Ahora bien, no obstante lo anterior, puede darse esta resolución que declara abandonada la querella, es susceptible de recurso de apelación, ¿ya? Nuevamente, sin que la tramitación de esta apelación suspenda el procedimiento, ¿ya? Tendría que, en el fondo aquí es claro porque el procedimiento va a continuar, porque se formuló acusación, etcétera, el procedimiento va a continuar, y no porque se está apelando se va a suspender, ¿ya?
Esto iría en contra del principio de continuidad que tiene el proceso penal. Y finalmente, en el caso de que se niegue, digamos, el abandono de la querella, esta resolución tampoco es apelable, ¿ya? Y como bien señalé, declarada el abandono de la querella, el querellante queda impedido de ejercer cualquier tipo de derecho que le confiere, digamos, el código por tal calidad. Perdió esta posibilidad. Chao, vieja. Así que eso, por eso es muy importante que el querellante sea, como podemos ver, el querellante tiene mucha responsabilidad respecto a cómo actúa en el proceso penal, y en este sentido tiene que mantener el impulso constantemente, y no tiene tampoco que presentar la querella al lote, sino que tiene que tener fundamentos para su acción, ¿ya? Se sanciona, como vimos, ya sea, por ejemplo, con el querellado podría tener incluso una acción civil, o por el contrario, que se declare abandonada la querella, ¿ya? Y digamos, esta es la clase que teníamos preparada para el día de hoy, en el cual cerramos ya la unidad de sujetos procesales. Ya vimos al imputado, Ministerio Público, víctima, defensa, y ahora ya cerrando con querellante, ¿ya? Para la próxima clase vamos a comenzar, digamos, otra materia, y vamos a referirnos respecto a las acciones que existen en el sistema procesal penal, ¿ya? Ahora teníamos un tiempo para dudas respecto de esta clase, incluso la clase pasada que hice el viernes pasado. Si no hay dudas, podemos dejarla hasta aquí nomás. Yo tengo una pregunta. Dime. Ocurre que tenía la siguiente pregunta cuando estábamos viendo los recursos que procedían con la inadmisibilidad de la querella. Ya, no entendía perfecto. cuándo se podía apelar y cuándo no era apelable. No entendí cómo la distinción que había entre ambas situaciones. Ya. La primera situación es en el caso de que si se declara inadmisible la querella, en el fondo se entabló la querella, ¿ya? Y pasó alguna de las circunstancias, o quizás no, que en el fondo permita al tribunal la declarada inadmisibilidad, ¿ya? Si se declaró la inadmisibilidad, es posible que se interponga un recurso de apelación en contra de esta resolución que la declaró inadmisible, ¿ya? Si se interpone la querella y esta es declarada admisible, no procede recurso alguno en contra de la resolución que la declaró admisible, ¿ya? ¿Se entiende mejor ahí? Súper. Si se acuerdan, hace poco también ocurrió un caso de inadmisibilidad de la querella. ¿Se acuerdan a propósito de un dirigente social? A propósito del estallido social, no sé si se acuerdan, un sujeto que básicamente concurría a reuniones a decir que hay que reventar al Estado, hay que hacer la revolución, compañeros, etc. Y la Intendencia Metropolitana se querelló en su contra. No sé si la Intendencia o el Ministerio de Interior. Creo que el Interior se querelló en su contra como querellante institucional, que también lo habló la Nacha. Y el séptimo juzgado de garantía, en particular el juez Daniel Urrutia, declaró inadmisible esa querella por considerar una de las hipótesis que hablaba María Ignacia, que es cuando los hechos son claramente no constitutivos de delito. ¿Ya? Y ahí también se rescataron ciertas normas de tratado internacional en materia de derechos humanos que establecen la libertad de las personas a poder declarar este tipo de cosas o a criticar al Estado sin tener un reproche penal en su contra. Y esa resolución se apeló obviamente por la Intendencia, por un tema más bien comunicacional, creo yo. Y claro, pues ahí efectivamente la Corte de Apelaciones de Santiago revocó esta resolución del juez de garantía y admitió a trámite la querella del Ministerio de Interior, y en definitiva hoy día existe una investigación penal en contra de este muchacho. Como un poco para hacerle la conexión con casos de la vida real. Eso. Gracias, Sea. Buen dato, pero nefasto al mismo tiempo. ¿Alguna otra duda respecto de esta clase o la anterior? Yo tengo otra duda. Dale nomás, Catalina. Cuando estábamos en el abandono de querellas y veíamos que también se podían apelar, tampoco entendí cuándo se negaba que se podía, en este caso, también apelar, pero en el abandono de querellas.
Ya, en el abandono de la querella es bastante similar el principio, digamos, ¿ya? En el caso de que se declare abandonada la querella, esta resolución que declara abandonada la querella es susceptible de recurso de apelación, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de que se solicita, este vendría a ser el caso, si se solicita el abandono de la querella, esta resolución que vendría a decir que no está abandonada la querella, esta resolución no sería susceptible de recurso de apelación, ¿ya? En el fondo, la que declara el abandono, sí recurso de apelación. La que no declara el abandono, no apelación. Me quedó súper claro, muchas gracias. De nada. Pero en el fondo un poco las hipótesis son cuando el querellante va a tener en realidad una intención de apelar la resolución. Al final él es el único legitimado para interponer un recurso respecto a esta resolución ante la querella, el querellante, nadie más. Entonces él obviamente va a poder querellarse cuando la resolución es rechazada, tanto cuando se le declara abandonado o cuando se declara inadmisible la resolución. En la otra hipótesis, obviamente él no va a tener ningún interés en apelar No respecto a esa tendría resolución. interés, entonces Claro. no apelaría, digamos. Ese es el sentido de la norma. ¿Alguna otra duda? Ya. Perfecto, entonces parece que no hay más dudas. Calle ahora o, ¿cómo es? ¿O muera para siempre? ¿Cómo es? O, no, hágalo ahora o calle para siempre, algo así. Ya, no hay más dudas. Entonces, vamos a, ya cerrando la clase, nos vemos el próximo viernes, o en verdad no sé si me ven a mí, pero igual voy a estar. Y que tengan un buen inicio de semana. Cualquier duda, como siempre, nos pueden escribir a cualquiera de los correos. Y el Power debería ya estar subido el día de hoy, y también los videos de las clases en nuestro canal de YouTube de Procesar. ¿Ya? Eso, que estén súper bien y ánimo con la cuarentena. Hasta luego. Chaito. Chao. Chao.